Ya, bueno, vamos a comenzar la ayudantía 3. Ya, y como les decía, la idea es que me respondan hablando, porque el chat no lo pesco mucho. Eso. Ya, algo que yo hago es que voy definiendo los conceptos a medida que son necesarios. Yo sé que la ICI los define al principio todos, pero yo los voy definiendo como a medida de que son necesarias en las preguntas, ¿ya? Si algo no les queda claro, por favor, pregúntenme porque, bueno, hacerlo online es un poco difícil para saber si ustedes entendieron o no. ¿Ya? Vamos a comenzar. La ayudantía 3 dice las preguntas cortas. Primero, la pregunta 1 dice, dado un proceso productivo cualquiera, dos isocuantas asociadas a niveles Q0 y Q1 distintos pueden cruzarse, verdadero o falso. Ya, para responder esta pregunta, obviamente es súper importante que sepan lo que es una isocuanta. ¿Ya? Bueno, si tenemos un proceso productivo cualquiera, vamos a tener diferentes combinaciones de L y K, que serían nuestros insumos. Solo vamos a trabajar con 2 insumos para definirlo, pero esto obviamente se puede ampliar a más insumos. Entonces, el conjunto de pares ordenados, o sea, el conjunto de combinaciones de L y K, que me permiten producir una cantidad de producto fija, o sea, un Q fijo, van a ser mi isocuanta. ¿Ya? O sea, todos los puntos, por ejemplo, yo quiero producir 10 unidades del producto, entonces todos los puntos que, como combinaciones de L y K, que me permitan producir 10, van a formar mi isocuanta. ¿Ya? No sé si queda claro, si la profe le había pasado el concepto o algo así. Sí, sí, lo vimos en la clase pasada. Ya, gracias, Julio. Ya, entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a tener inmediatamente que, por definición, las curvas de indiferencia, o sea, curvas de nivel, sorry, o isocuantas, no se pueden cruzar, ¿ya? Porque obviamente vamos a preguntarnos como qué pasaría en el punto donde se cruzan, o sea, si son las combinaciones con las que produzco una cierta cantidad, entonces ¿cuánto produzco en el punto donde se juntan? Ya, para que lo vean mejor, les voy a poner un gráfico. No lo voy a dibujar porque, para que sí, ya lo tengo hecho acá. Ya, tenemos ese gráfico. En ese gráfico vemos dos isocuantas, ¿ya? Q1 y Q2. Vamos a decir que Q1 es igual a 5 y o sea, Q0 es igual a 4, ¿ya? Bueno, sabiendo eso, podemos decir ya, se supone que en este punto, punto 1 y en el punto 2, con esas combinaciones de insumos voy a producir 4, siempre, en el punto 1, en el punto 2 y en todos los puntos de la curva celeste. Y lo mismo ocurre con el punto 3 y el punto 4 de la curva naranja. También en todos esos puntos voy a producir 5, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría en el punto donde se cruzan? Como en el L asterisco y K asterisco. No puede, como que, no puede existir ese punto porque ahí produzco 5 o produzco 4. Pasa por las dos isocuantas, entonces eso no tiene mucho sentido. Por ende, las curvas de nivel no se pueden cruzar, o las isocuantas no se pueden cruzar, ¿ya? Y entonces vamos a decir que no pueden cruzarse. Y si ocurriera, al final lo que estaríamos diciendo es que para la misma cantidad de insumos se producen Qs distintos. Necesito que me digan si tienen alguna duda de esto. ¿Ven por qué no se pueden cruzar? ¿Podrías repetir el por qué no se podían cruzar? Que no entendí bien. Sí, obvio, esperamos un poquito. Q distintos. Más que una explicación como de
Según una razón, es como un contraejemplo. O sea, si ya yo digo, ya, ok, se pueden cruzar, hago dos curvas o dos isocuantas que se crucen, como lo vemos en el gráfico, pero hay un punto donde se cruzan, que sería este punto de acá. Ya le vamos a poner número 5. ¿Y qué pasa en 5? Con el asterisco y K asterisco, ¿cuánto produzco? ¿Produzco 5, que sería lo del celeste? O sea, 4 lo del celeste, o produzco 5 lo del naranjo. Entonces, como no puedo, como no sé qué decidir en ese punto, porque pasa por las dos isocuantas pasan por ese punto, entonces no se pueden cruzar, porque es imposible que en un punto yo produzca 4 y 5 a la vez. No sé si se entiende. Sí, gracias. Ya, Solo se podrían cruzar si los dos producen lo mismo. es que si los dos producen lo mismo, serían iguales. ¿Cachai? Ahí. Como, si es la misma función y las dos producen lo mismo, entonces serían iguales las isocuantas, como sería una sola en verdad, como que no tendrían isocuantas diferentes, porque esa es la característica del isocuanta, como que me da las combinaciones de insumos para producir tal cantidad, una cantidad fija. ¿Sí? Sí, gracias. Para Martín. ¿Ya alguien más tiene dudas? Ok. Démosle con la 2. A la 2, yo encuentro que es súper importante. Yo me acuerdo que a mí me lo hicieron cuando yo era estudiante y me sirvió mucho porque al principio quedé muy perdida y después como que el entenderlo te hace darte cuenta de muchas cosas. Que, bueno, me van deteniendo si tienen dudas. ¿Ya? Eso, ¿sabes lo que es una función de complementos perfectos? Yo no estoy muy seguro de qué es. Ya, Es la de los Sí. mínimos, ¿o no? Sustituto perfecto, algo así. ya, es que hay de sustitutos perfectos y de complementos perfectos, pero como Paulina decía, es la de los mínimos. ¿Ya? Bueno, es una función que al final no me permite hacer sustitución entre los insumos porque yo necesito cantidades fijas de cada uno de los productos. ¿Ya? Pero antes de que se lo explique mejor, le damos el ejercicio. Dice, Juan se fue a vivir solo la semana pasada. Como no tiene idea cómo cocinar, le pidió a su mamá, Clarita, que le enviara por WhatsApp una receta para hacer sopa. Ella le dice que necesita 2 papas, una taza de arroz y medio kilo de pollo cada 2 personas. ¿Qué tipo de función de producción describe mejor a esta receta? Describa matemáticamente esta función y obtenga la productividad marginal del pollo. Ya, entonces vamos a anotar acá qué es lo que necesita primero. Pero se dan cuenta que me dan cantidades fijas, como que necesita 2 papas, una taza de arroz, y medio kilo de pollo. ¿Ya? Y bueno, eso también dice que es cada 2 personas. Les vamos a poner nombres como de para la función. X1, X2 y X3. Ya. Y bueno, teniendo las cantidades fijas de cada cosa que necesito, vamos a ver qué es una función de complementos perfectos, una función de mínimos, como decía Paulina. Y bueno, en este caso es la que vamos a usar, porque la función de complementos perfectos es la que me da como cantidades fijas de cada producto. O sea, la necesitamos porque para hacer la sopa, para 2 personas, se requiere una proporción fija de cada cosa. Necesito 2 papas y 2 tazas de arroz, o sea, y una taza de arroz y medio kilo de pollo. ¿Ya? Yo no puedo hacer una sopa para 2 personas si tengo una papa y una taza de arroz y medio kilo de pollo, como que no me da. ¿Ya? Entonces, siempre que necesite proporciones fijas de los insumos, voy a usar una función de complementos perfectos. ¿Ya? ¿Lo voy a repetir, por favor? Obvio, espérame. Disculpa, si es una proporción fija de los insumos, se usa complementos perfectos. Exacto. Ya. ¿Quién me dijo que si lo podía repetir? Sorry. Ahí me quedó claro. Gracias. Ya, bueno, pero eso al final, como que cada vez que yo necesite una proporción fija de cada cosa, voy a usar complementos perfectos, ¿ya? La ayudantía y otra, después como donde también la usamos. Ojalá lo alcancemos a hacer. Como les dije, la ayudantía está súper larga. Ya, eso. Función de complementos perfectos entonces, que es la función de mínimos, como decía Paulina al principio.
Y ahora vamos a verlo matemáticamente, como cómo elaboramos una función de complementos perfectos con estas cantidades. ¿Ya? No sé si se lo habrán dicho, pero tiene una forma súper particular como, no sé, fácil de hacerlo, pero tienen que entenderla. Ya, bueno, obviamente primero siempre va el mínimo. Y yo pongo x1 dividido en la cantidad de lo que yo necesito de x1. En este caso necesito 2 papas, entonces x1 dividido en 2. ¿Entienden eso? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, entonces sería x2 dividido en ¿cuánto? 1. Súper. ¿Y x3 dividido en cuánto? En un medio. Muy bien. Ya, yo sé que puede sonar muy idiota al principio, como si lo digo así como, obviamente que es uno, obviamente que es un medio, pero es para que quede muy claro, ¿ya? Entonces, esto yo lo voy a reescribir. Y bueno, voy a poner x1 dividido en 2, x2 y 2x3. Que es lo mismo, ¿ya? Y hay que recordar que esto es para 2 personas. ¿Ya? O sea, una sopa para 2 personas. No 2 sopas, una sopa para 2 personas. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque, no sé, para comprobar que esté bien, por ejemplo, yo voy a poner números cualquiera. Por ejemplo, puedo poner, no sé, 6, 1 y 2. Ya, y en ese caso me va a quedar el mínimo. Lo que vamos a hacer es reemplazar para ver cuántas sopas para 2 personas voy a producir con esos valores. Con 6 papas, 1 taza de arroz y 2 kilos de pollo. ¿Ya? Entonces reemplazo el 6x1 medio, queda 3. Acá 1 y acá 4. Y el que yo voy a, como la cantidad que yo voy a producir con esto va a ser el mínimo entre 3, 1 y 4. O sea, con esas cantidades, con 6 papas, 1 taza de arroz y 2 kilos de pollo, voy a producir una sopa para 2 personas. ¿Se entiende? Sí, súper. Ya, súper. Entonces produjo una sopa para 2 personas. ¿Ya? Ya, pero acá tiene un tema, porque Juan dice que él vive solo. Entonces él no necesita una sopa para 2 personas. Necesita una sopa para una persona. Solo para él. ¿Ya? Entonces va a necesitar la mitad de cada ingrediente. Entonces ahora, en vez de tener 2 papas, va a tener una papa. En vez de una taza de arroz, va a ser media taza de arroz. Y en vez de ser medio kilo de pollo, va a ser un cuarto de kilo de pollo. ¿Entienden por qué dividí todo por la mitad? Sí. Porque es para una persona. Súper, muy bien. Para una persona. Que hay de nuevo acá x1, x2 y x3. Ya. Entonces ahora, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo quedaría la función? X1, 2x2 y 4x3. Ya, súper, pero te faltó algo antes, que siempre va. El mínimo. Eso, súper, muy bien. Ya, el mínimo entre me habéis dicho, x1. 2x2 y 4x3. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Ya, reemplacé la función el 6, 1 y 2 para darles un ejemplo, solamente para eso, no es que salga en la pregunta, ¿ya? Solo era para que quedara claro que como que el valor con el que me quedaba era con el mínimo de los 3. ¿Y alguien entendió por qué quedó eso en la función? O sea, ¿por qué quedó así? X1, o sea, el mínimo entre x1, 2x2 y 4x3. Al menos yo estoy medio perdida porque usamos mínimo. Ya, porque usamos mínimos, de nuevo.
siempre que nos den como valores fijos de cada producto, o sea, yo necesito 2 papas, una taza de arroz y medio kilo de pollo para producir una sopa para 2 personas. Yo no puedo producir con cantidades diferentes de eso una sopa. O sea, puedo tener más papa y más arroz, pero si tengo solo medio kilo de pollo, solo voy a producir una sopa. ¿Estáis? Como cantidades fijas de cada uno de los insumos. Ah, ya entendí. Y Ya, cuando bueno. tengáis esas cantidades fijas, siempre es función de mínimos. O sea, de complementos perfectos, pero para que lo tenga más cercano, función de mínimos. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Ya, entonces ahora vamos a usar esta función, porque al final esta es la que va a usar Juan. ¿Ya? Y esa función le vamos a calcular la productividad marginal a el pollo, que en este caso sería la productividad marginal de X3. ¿Ya? Una pregunta. Dale, Ítalo. ¿En qué parte nos dice que él va a hacer, por ejemplo, la receta para una persona? Ahí me perdí. Yo creo que eso es algo muy raro y es algo que tienen que aprender como a leer. No sé cómo decirlo, pero de verdad el ramo necesita que ustedes sepan leer muy bien porque las cosas nunca te las van a decir así como calcule la productividad marginal, pero en la sopa para una persona. No, no te van a decir eso. Te van a decir como que él vive solo y va a cocinar solo para él, ¿cachai? Y sí sé que puede sonar como poco intuitivo, pero al final eso es lo que se busca. Como que sepan leer como entre medio de las líneas. ¿Ya? Igual que en las pruebas, creo que la ICI se los dijo, como que nunca les van a decir así como calcule la productividad marginal de esta función. No, como que ustedes van a tener que hacer algo así, como crear la función y calcular la productividad marginal. Y de hecho puede que ni siquiera le pidan así como dice acá, obtenga la productividad marginal del pollo, sino que les van a decir, no sé, en cuánto varía mi productividad si aumento tal cosa en tal cantidad o algo así. Como que no les van a decir el concepto. Entonces, acá se puede suponer que va a ser la sopa para una persona porque él vive solo. ¿Ya? Ya, vale. Oye, y una pregunta, en general las pruebas son con un formulario. Ya, eso yo aún no lo tengo claro, porque cuando yo di el ramo, o sea, hace un año, eran sin formulario. Y el año pasado, o sea, el segundo semestre, fueron con formulario. Entonces no sé cómo lo van a hacer este semestre, pero antes de las pruebas les van a subir un instructivo. Y le dan el instructivo, ahí salen todas las instrucciones y entre ellas dice como si pueden usar o no formulario. Ya, bacán, gracias. Ya, de nada. Disculpa, al final, ¿cuál era la productividad marginal? Aún no la Oh. calculamos, la vamos a hacer. Ah, ya, ok. Ya, entonces, como les decía, vamos a calcular la productividad marginal del pollo y nosotros dijimos que el pollo era X3, entonces la productividad marginal de X3. ¿Ya? Y bueno, necesito que esto lo entienda muy bien. La función puede tomar el valor o sea, al final como que la función puede ser X1 o la función puede ser 2x2 o la función puede ser 4x3. Como que al final va a tomar uno de esos 3 valores, ¿ya? Y dependiendo del valor que tome es cuánto va a ser mi productividad marginal. ¿Ok? Sí. Ya, bacán. Entonces, si la función toma el valor de x1 o toma el valor de 2x2, ¿cuánto va a ser mi productividad marginal de x3? 0. Muy bien. Entonces, 0. Y eso pasa si x1 es menor a 4x3 o x2 es menor a 4x3. ¿Ya? ¿Voy a volver a explicar eso? Que a mí me perdí, no sé por qué es 0. Ya, es 0 porque la productividad marginal es la derivada de la función con respecto al insumo, que en este caso es x3. Entonces, si la función vale x1, la derivada de x1 con respecto a x3 es 0, ¿no es cierto? Porque x1 pasaría a ser como una constante, porque no estoy derivando con respecto a x1. Estamos haciendo la productividad marginal del pollo, ¿no? Sí. Y el pollo no, el X2, no, o sea, yo pensé que el X2 se refería solo al pollo y el X1 era lo otro. Ah, no, el x1 es papas, el x2 es el arroz y el x3 es pollo. Eso, o sea, el X3 el pollo. Sí.
Ah, ya. Ya, pero ahora entendiste entonces por qué era 0 cuando valía x1 y cuando valía 2x2. Sí, eso sí, pero no entiendo por qué separamos como en tres funciones distintas. Ah, porque la función de mínimo hace eso, ¿cachai? Como que cuando el x1 es menor a todos los demás, la función vale x1. Cuando 2x2 es menor a todo lo demás, la función vale 2x2, ¿cachai? Como que la función va a tomar el mínimo valor entre los tres que salen adentro del paréntesis. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Entonces, va a valer 0 si es que x1 es menor a los otros o si es que 2x2 es menor a los otros. ¿Ya? Entonces, tenemos dos condiciones. Las voy a escribir acá. Puede x1 ser menor a 4x3 y puede 2x2 ser menor a 4x3. ¿Ya? Esas son las dos condiciones que podrían ocurrir para que fuera 0. Ya yo las voy a escribir. Lo único que voy a hacer es despejar el x3. Ya, puede ocurrir eso o... Disculpa, Dale. Dime. que si x1 es menor a 4x3, pero no tendría que ser como 0 en caso de que el x1 sea menor a todo, y 0 en caso de que el x2 también sea menor a todo. Sí, es que eso ya no lo hice como por caso exactamente, porque al final, cuando el x1 o el 2x2 son los menores, siempre va a dar 0, ¿cachai? Pero si es que fuera como, no sé, por ejemplo, si acá fuera por x3, ahí lo tendría que hacer como por caso, entre tres casos, ¿cachai? Ya, ya, bacán. Pero como en los dos casos, tanto si en el x1 o el 2x2 son los menores, va a dar 0 igual, puse solo dos casos, ¿cachai? Porque Sí, solo sí, puede valer 0 o el otro valor. ya, gracias. No, espérame un poco. Ya. Ya, pero lo único que hice con las restricciones fue despejar el x3. ¿Ya? Ya, y ahora la otra opción es que valga 4x3, la función. Y en ese caso, ¿cuánto sería la productividad marginal de x3? 4. Súper bien, Juli. 4. Y eso ocurre si es que el 4x3 es mayor a todos. O sea, el caso opuesto a lo de arriba. Ya lo voy a escribir igual. x2 sobre 2 mayor a x3. O x1 sobre 4 mayor a x3. ¿Ya? ¿Queda claro lo que pasa? Está un poco enredado, pero lo que necesito que entiendan es que la función va a tomar uno de los tres valores, el que sea menor, en este caso. Obviamente cuando es como una función de máximos, el que sea mayor es el que va a tomar. ¿Ya? Dice aquí al final nos quedaron dos porque, para simplificar nomás, porque siempre va a ser 0 para x2 y x1, Claro. ¿no? Sí, yo podría haber escrito los tres, pero en verdad era innecesario porque en los dos casos iba a ser 0, ¿cachai? Entonces da lo mismo si x1 o x2 es el menor. O sea, da lo mismo al final si este o este es el menor, como que siempre va a dar 0. Entonces por eso lo hice solo en dos casos. Dale. Genial. Entonces, si nadie más tiene dudas, pasamos a la 3. Ya, Disculpa, yo tenía una duda. dale Vicente. En la función de G, Ujú. o sea, por lo que caché, X1 es una papa y X2 al final lo pusiste como 2 tazas de arroz, ¿verdad? Es que ahí como que No, me quedé como un poco confundido. lo que siempre tenéis que hacer es poner el insumo, o sea, x1, x2 y x3. ¿Ya? ¿Ya? Y dividirlo por la cantidad que necesitas. O sea, necesito una... No, espérense, ¿cuánto era? Sí, una papa. Necesito Ah, un cuarto y el media 4 se taza de multiplica arroz por el y un X2. cuarto. ¿Cachai? Y ahí queda lo que quedó al final. Solo que me salté ese paso porque me dieron la función. Ya, genial. Ya, súper. Ya, Yo tengo una pregunta. dale, Francisca.
Sí, es que no sé si lo habrán dicho, pero ¿por qué si x2 partido 2 es menor o igual a x3, como que se va a 0? Esa parte como que no la entendí. Sé por qué la derivada daría 4, pero no entiendo por qué pasa de 0. Que tienen que pasar como que al final, si pasan una de esas dos cosas, el x3 va a ser el mínimo, ¿cachai? Y si x3 es el mínimo, entonces la función va a tomar el valor de 4x3 y por ende, en ese caso, la productividad marginal va a ser 4. Ya, ahí sí, gracias. Buenísimo. Ya, ahora sí. Ya, la 3 dice, suponga una empresa de extracción minera que funciona utilizando trabajadores y máquinas. El gerente de la empresa dice, sin importar el nivel de producción, una máquina puede hacer el mismo trabajo que 4 trabajadores de la mina. ¿Cuál es la función de producción que representa esta tecnología? Dibuje el mapa de isocuantas. Ya. Bueno, para responder esta pregunta necesitamos saber qué es la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Alguien, lo vieron? ¿Alguien sabe lo que es? Era la negativa de la pendiente de la isocuanto, algo así, ¿no? Súper. Muy bien, Ítalo. Y bueno, tal como dice Ítalo, es el negativo de la pendiente de la isocuanta. Y al final es la tasa a la que se sustituye un insumo por otro. O sea, en el punto que yo lo estoy midiendo, yo puedo cambiar, no sé, en este caso, por ejemplo, puedo cambiar 4 trabajadores por una máquina. ¿Ya? Y se calcula como la productividad marginal de L. Espérenme, eso se los voy a escribir. Se calcula como la productividad marginal de L dividido en la productividad marginal de K. ¿Ya? Pero ojo con esta fórmula porque es con L en el eje X. Ya, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, a mí siempre me decían como, ojo que siempre es con L en el eje X, porque si en la prueba te pueden decir como, grafique, pero con L en el eje Y. Y si te dicen eso, la función, o sea, la fórmula se da vuelta. Y la TMST se calcula como la productividad marginal de K dividido en la productividad marginal de L. ¿Ya? Sí, se entiende. Sí, bacán, ya. Ya, entonces ahora volvamos un poco a la pregunta. Dice, sin importar el nivel de producción, una máquina puede hacer el mismo trabajo que 4 trabajadores de la mina. O sea, como una máquina puede hacer el mismo trabajo que 4 trabajadores de la mina, y en ese caso como que se mantiene la producción, entonces lo que nos están diciendo es que en todo momento puedo reemplazar 4L, que serían 4 trabajadores, por un K, que sería una máquina. ¿Ya? Y voy a poner como sin afectar Q, porque al final Q se va a mantener constante. Oye, yo no entendí esa parte del L en el eje X. Ya. ¿A qué me refiero con L en el eje X? Que nosotros siempre graficamos como así, y aquí va el L y acá va el K, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Y como graficando de esa manera, la productividad, o sea, la TMST se calcula como la productividad marginal de L dividido en la productividad marginal de K. Pero puede pasar que en la prueba te digan, ya, calcule la TMST, pero grafique con L en el eje Y. O sea, así. Como el mismo, los ejes, pero L acá y K acá. Y en ese caso, la TMST se calcula al revés. Como la productividad marginal de K dividido la productividad marginal de L. ¿Ya? Porque al final lo que calcula la TMST es la variación. Entonces, como que es la pendiente, como lo decía tu compañero. Entonces, al final, cuando se cambian los ejes, cambia el orden, ¿cachai? Porque siempre la pendiente es como la variación en Y partida de la variación en X.
Ya, súper. Ya, entonces, volviendo a la pregunta, nos están diciendo que en todo momento se puede reemplazar 4L por una K adicional sin que se vea afectado Q. ¿Ya? Entonces, como nos dicen que en todo momento esa variación se da, podemos decir que la TMST va a ser constante. ¿Ya? Decimos que la TMST es constante porque siempre la variación va a ser igual. O sea, yo voy a cambiar 4L por un K. Siempre va a ser así. Da lo mismo si tengo, no sé, muchos L y muy pocos K, a si tengo muchos K y muy pocos L. Siempre el cambio va a ser igual. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende por qué digo que la TMST es constante? Si es constante, ¿se puede decir que es de sustituto perfecto? ¿O todavía no se puede asumir eso? Para allá vamos. Pero súper bien, Ítalo. Julio, ¿iba a decir algo? No. ¿No? Ya, bacán. Ya, pero antes de pasar a si es de sustituto perfecto o no, les voy a enseñar como una técnica que yo encuentro que es muy útil para trabajar con la TMST y que te da mucha información, ¿ya? Habíamos dicho que la TMST se calcula como la productividad marginal de L, dividido en la productividad marginal de K. ¿Ya? Y eso me va a dar valores. Pueden ser constantes o no, pero vamos a poner que, bueno, en este caso son constantes, entonces A y B. ¿Ya? Y para yo leer lo que me dice la TMST, yo lo leo cruzado. ¿A qué me refiero con esto? A que yo voy a decir que que B unidades de L, se lo voy a escribir acá, unidades de L, las intercambio por A unidades de K. ¿Ya? ¿Queda claro cómo se lee la cuestión al final? Si yo les digo que yo quiero... Súper. Si yo les digo que yo quiero aumentar B, o sea, quiero aumentar L en B unidades, entonces, ¿cuántas unidades de K tengo que reducir a unidades de K? ¿Ya? O sea, como, ¿cuál es el intercambio que logro? Si yo quiero aumentar una, la otra baja, obviamente, y si quiero disminuir la primera, la segunda aumenta. Siempre es así. Y bueno, en este caso son constantes, pero pueden que no lo sean. Al final siempre es lo mismo, solo que pueden reemplazar la constante o la ecuación en B y A respectivamente. ¿Ya? Eso era como un tips. Ahora, tal como decía Italo, creo que fue, obviamente al ser constante la pendiente, en este caso la TMST, podemos dibujar el gráfico como con puras rectas diagonales y paralelas entre sí, porque esas serían las isocuentas de esta función, ¿ya? Pero también en el enunciado, aparte de dibujarla, me dicen cuál es la función de producción que representa esta tecnología. Y la única función que tiene una TMST constante son los sustitutos perfectos, ¿ya? Tal como decía Italo, los sustitutos perfectos es la función que se adecua a este enunciado porque los productos, o sea, los factores productivos, los insumos al final, son perfectamente sustituibles en proporciones fijas. O sea, una máquina por 4 trabajadores y siempre es así. ¿Ya? Entonces es de sustitutos perfectos. Porque tiene insumos perfectamente sustituibles. 4L por un K. ¿Ya? Entonces la función de producción de esta empresa la vamos a escribir como F de L, K. Ahí acá pasa algo que no sé si entienden. L más 4K.
¿Ya? Disculpa, ¿puedes como alejar un poquito la pantalla para ver lo que escribiste? Que no alcanza a notar. Ahí está. Sorry. Ya, no sé si pueden ver por qué da L más 4K. Quizá es como un poco intuitivo porque al final están como cambiados. Pero para comprobar que escribieron bien la función, calculen la TMST y vean si les da la misma sustitución que les dicen en el enunciado. ¿Ya? Yo lo voy a hacer ahora. Ya, la TMST es la productividad marginal de L dividido en la productividad marginal de K. Ya lo he visto como muchas veces. Ya, y en este caso, ¿cuánto es la productividad marginal de L del F de L, K que acabamos de escribir? Martín, ¿cuánto es la productividad marginal de L de esa función? ¿Uno? 1, súper. Y Francisca, ¿cuánto es la productividad marginal de K de esa función? 4. Súper. Y ahí, como les acabo de decir, muchas gracias, chiquillos. Esto se lee cruzado. Entonces, 4L sustituyen un K. Y eso es exactamente lo que me dice en el enunciado, entonces está bien escrita. ¿Ya? Eso. Y ahora, por último, nos dice que dibujemos las isocuantas. Dibuje el mapa de isocuantas. Porque habíamos Ya. dicho que era L más 4K. En verdad no sé cómo explicártelo muy bien eso, como que al final siempre se escribe como el factor como Ya. Sí, cambiado, no sé cómo explicarlo, pero como que si me dicen que sustituyo 4L por una K, es L sí, más como el 4K. alfabeto, Es como al como revés. el alfabeto, ¿cierto? Como en la fórmula. ¿Cómo, Julio? No te escuché. Como el alfabeto que está como en la fórmula. Es como eso. Ah, claro, sí. Ahí. Ya, Sí, es como el perfecto. alfabeto. Pero yo lo entiendo más como haciendo la TMST y viendo que me da lo mismo. Pero siempre se escriben cambiados. Porque al final es la manera para que me dé lo mismo. Sí, entendí. Gracias. De nada. Ya, y ahora sí vamos a hacer como la forma funcional del isocuanta, que la hacemos con un Q fijo. Ya, nosotros fijamos el Q y igualamos ese Q a la función. En este caso es L más 4K. Y teniendo eso, despejamos el K. ¿Por qué el K? Porque el K nosotros siempre lo escribimos en el eje Y. ¿Ya? Si ustedes quieren hacerlo al revés, pueden hacerlo al revés, pero se van a tupir mucho porque todas las ayudantías están hechas con K en el eje Y y L en el eje X. Ya, entonces despejamos el K y me va a quedar, bueno, Q fijo menos L dividido en 4. Ya. El Q fijo es un número. Un número, onda 5, 6, como dependiendo del valor que yo le quiera dar al isocuanta. Si yo quiero el isocuanta de 4, el Q fijo vale 4. Si yo quiero el isocuanta de 8, el Q fijo vale 8. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, sabiendo que el Q es un número fijo, ¿cuál sería la pendiente de esa función? Ya, la pendiente es el número que acompaña al X, en este caso X es L, y ¿cuál es la pendiente en este caso? Menos un cuarto. Menos un cuarto. Súper, muy bien, chiquillos. Esa es la pendiente. Ya. Entonces ahora lo que sabemos es que ya son líneas paralelas y diagonales, pero la pendiente es un cuarto. ¿Ya? Y con esa fórmula podemos ver en qué valores choca con los ejes. ¿Ya? Y así nos va a quedar un gráfico mucho más lindo. Y bueno, para hacer la isocuantas, lo que yo hago es reemplazar valores. Por ejemplo, yo digo, ya, ¿cuánto valdrá? O sea, la isocuanta vamos a hacer la de 4, la de 8 y la de 12, que fueron las que yo hice. Y voy reemplazando. El Q fijo vale 4 primero.
Ya, ¿cómo me queda el gráfico? Después, el Q fijo vale 8. ¿Cómo me queda el gráfico? Y así lo voy haciendo. ¿Ya? Un favor que les quería pedir es que en las pruebas traten de hacerlo como, no sé si lindo, pero como que se entienda, ¿ya? Porque los gráficos tienen n puntaje. Y si les quedan bien, como que es puntaje ganado y no es difícil hacerlo. Ya, de nuevo les voy a pegar el gráfico porque encuentro que es como fome estar ustedes Disculpa, esperando mientras yo lo hago. Dale, Martín. ¿cómo vamos sabiendo que eran líneas paralelas diagonales, por ejemplo? ¿O cómo es la forma del gráfico? Nosotros sabemos que son líneas paralelas diagonales porque la isocuanta, o sea, la TMST es la pendiente de la isocuanta. Entonces, como es la pendiente de la isocuanta, y en este caso son valores como fijos, o sea, constantes, la pendiente es constante, ¿cachai? Ya, sí, gracias. Eso. Y bueno, otra técnica obviamente es que hay como 3 funciones que son principales y una de ellas es esta que es de sustitutos perfectos y las de sustitutos perfectos tienen isocuantas así, siempre son rectas, como diagonales, paralelas. ¿Ya? La Cobb-Douglas son como, bueno, no estoy escribiendo, pero la Cobb-Douglas son como así y la de complementos perfectos son como puros ejes para arriba. ¿Ya? Lo que va cambiando ahí entre una y otra es como las distancias o a veces la Cobb-Douglas no es como exactamente Cobb-Douglas, entonces toca los ejes, o a veces las de complementos perfectos como que tienen más hacia un lado que hacia el otro de diferencia, entonces va cambiando como la relación, pero siempre son así como en base, ¿ya? Eso. Y bueno, como para hacer los valores, simplemente reemplazan los Q que quieren. Yo lo hice de esos porque encontré que se veía más lindo, por así decirlo. Y con eso van como, no sé, reemplazando los puntos como en cálculo diferencial. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Ya, Todo súper. bien. Gracias, Natalia. Ya, el 4 y el 5 no los voy a hacer porque queda súper poco tiempo y quiero hacer algunos ejercicios, ¿ya? Pero el 4 no sé, yo no lo encuentro importante, así que si no lo revisan no es tan terrible, pero el 5 revísenlo sobre todo por la primera parte que es para saber cuándo es cuasi cóncava una función y algo que les voy a destacar es que se van haciendo transformaciones lineales, ¿ya? ¿Por qué lineales? Sorry. ¿Por qué lineales? Porque al final la idea es mantener el orden, ¿ya? Entonces, manteniendo el orden de la función inicial, puedo yo hacer lo que quiera, pero siempre que se mantenga el orden. Puedo elevar a un valor, puedo multiplicar por logaritmo natural, puedo multiplicar por un número, pero la cosa es que se mantenga el orden, ¿ya? Lo van a ir entendiendo quizás cuando lo hagan mejor y si tienen cualquier duda me preguntan a mí o a la Isi. Ya. Los ejercicios. Ya, dice, el nivel de producción de un productor de teléfonos celulares es de 10 unidades. Grafique la isocuanta para este nivel de producción si usted sabe que la función de producción que representa su tecnología es f de L, K igual a raíz de L más la raíz de Q, la cuarta raíz de K. ¿Ya? Lo primero que nos dicen es que tenemos un Q fijo. Ya, eso no sé si se lo dije, pero cuando yo pongo como Q, rayita arriba, L, rayita arriba, cualquier cosa, rayita arriba, es porque es fijo, ¿ya? Bueno, un Q fijo igual a 10 unidades. Y bueno, también voy a anotar la función. Ya, y nos dicen, grafique la isocuanta de este nivel de producción si usted sabe que la función que representa la tecnología es esa. Ya, entonces lo primero que hacemos es lo mismo que hicimos para el gráfico pasado, que bueno, fue fijar como el Q y igualar a la función. Y obviamente ahora despejar el K. Me va a quedar Q fijo menos raíz de L
y todo elevado a 4. ¿Ya? Bueno, y eso, no sé ustedes, pero yo no sé cómo se grafica. No me entrega mucha información sobre cómo es la gráfica de la función. Cuando eso pasa, vamos a hacer otras cosas para poder tener como más información y saber qué pasa. ¿Ya? Lo único que nos dice esa función es que necesitamos al menos uno de los insumos, o sea que toca los ejes porque puedo tener K0 o L0. ¿Ya? Entonces toca los ejes. ¿Por qué es eso? Porque cuando yo reemplazo con K igual 0, igual me da un número. ¿Ya? Y cuando reemplazo con L igual 0, igual me da un número. Entonces toca los ejes. Una pregunta. Dale, Piero. ¿Por qué estábamos despejando acá? Porque no sé si te acordás que cuando, no sé, graficamos cualquier cosa, siempre despejábamos la I. Sí, Ya, y ahora nuestra K es la I, pues, porque la ponemos en el eje Y. ya, gracias. Ya, de nada. Ya, y bueno, para tener más información vamos a calcular la TMST, que acuérdense que es como la pendiente del isocuanta. Y vamos a tener que la TMST, ya, no voy a escribir de nuevo, pero es la productividad marginal de L dividido la productividad marginal de K. ¿Ya? Y la productividad marginal de L de esa función, no sé si lo ven, pero es 1/2 raíz de L. ¿Ya? Y ya lo voy a hacer acá abajo. Y la otra es 1 dividido en 4 raíz cuarta de K al cubo. ¿Ya? Y bueno, no sé si tan intuitivo, pero al final me va a quedar 2K a la 3 cuartos. Lo pongo como potencias porque, no sé, la raíz encuentro que entorpecen un poco. Dividido en L a la 1/2. ¿Ya? Porque, bueno, el 4 se simplifica con el 2 y me queda eso. ¿Alguien no entendió cómo dio eso? ¿No? Ya, vale. Bacán. Ya, entonces, con esto vamos a ver cómo, a recortar el pasado y ver un poco como límite. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando K tiende a 0. O sea, cuando me acerco al eje L. O sea, claro, cuando me acerco al eje L como cuando K tiende a 0. ¿Ya? ¿Qué pasa con la TMST? Cuando K tiende a 0, el número se hace muy chico, ¿no es cierto? Ese número. Entonces la TMST tiende a 0. Y cuando L tiende a 0, o sea, me acerco mucho al eje K, la TMST tiende a, si el de abajo se hace muy chico, entonces el número se hace muy grande, ¿o no? Finito. Infinito, muy bien. Ya, entonces ahora sí vamos a obtener la isocuanta de Q fijo igual a 10. Ya, bueno, primero vamos a buscar dónde cortan los ejes. Ya, corta el eje K en K igual a 10 a la 4. Yo solamente reemplazo acá el L igual 0. ¿Ya? Y obviamente el Q igual a 10. Y lo mismo, corta el eje L en L igual a 10 a la 2. Y hice lo mismo. ¿Ya? Lo importante es que sepan que cuando corta el eje K, lo hace con pendiente tendiendo infinito. ¿Ya? Acuérdense. Se acerca mucho, cuando el L tiende a 0 es porque se acerca mucho al eje K. Entonces, lo hace tendiendo a, sí, lo hace tendiendo a infinito. Y acá con pendiente tendiendo a 0. ¿Ya? Eso es como, no sé si mecánico, pero se puede mecanizar un poco. Lo importante es que sepan cómo graficarlo. Como lo que necesitan buscar. Ya, y les queda el gráfico así.
Ya obviamente ahí, bueno, el día a la 4 lo puse como el eje entero en miles y acá abajo día a la. Y esa es la isocuanta de Q fijo igual a 10. ¿Alguna duda? Em, ¿Por qué nos dio 10 elevado a la cuarta y al cuadrado? Ya. Te explico el de a la cuarta. Quizás con eso te quede más claro. Ya, yo dije que corta el eje K en K igual a 10 a la 4. Entonces, cuando corta el eje K, el L vale 0, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces yo reemplazo en esta función. K igual a Q vale 10, porque me dicen que el Q es Ah, fijo y menos 0. Y eso a la eso lo 4. Y después, bueno, lo mismo con la otra, pero me queda la 2 por la raíz. ya. Sí que no había visto eso, pero Ya no, tranqui, entendí. sí. Súper. Ya, démosle con la 2 entonces. Ya, dice, la señora Juanita vende sopaipillas a las afueras de la UAI. Muchos de sus compradores le han dicho que su función de producción presenta una tecnología cóncava, a lo cual ella responde que no sabe nada de economía. Según ella, la tecnología es convexa. Responda quién tiene la razón, suponiendo que la función de producción del carrito de sopaipillas es esa que está ahí. Ya, y vamos a responder esa primero y vamos a poner que es como la A, ¿ya? Pero no lo voy a hacer con Hessiano, ya lo voy a hacer con una fórmula. Ya esa fórmula se llama el teorema de la TMST. No sé si lo vieron en clases, pero sirve para ver si una función de producción es cóncava o convexa. Lo cual después va a tener como más implicancias. ¿Ya? La derivada de la TMST con respecto a L. Así se calcula. Ya, no sé si se acuerdan, pero cuando les pongo esa K chica abajo, es porque es la derivada. ¿Ya? Existen dos partes, ¿cierto? En A y B. ¿Cómo? La pregunta la viste en A y B, ¿cierto? Ah, sí. Como que eso de ahí para abajo lo vamos a hacer después. Ya, gracias. Ahora vamos a ver si es cóncava o convexa. Ya. Bueno, de toda esa fórmula grande, que puede parecer un poco atroz, solo nos importa el signo, o sea, si es positiva o si es negativa. ¿Ya? ¿Por qué solo nos importa el signo? Porque si esto es menor a 0, la función va a ser convexa. Y si esto es mayor a 0, la función va a ser cóncava. ¿Ya? Ya. Súper, gracias. Ya, yo calculé todas las derivadas. Si quieren, ustedes después las comprueban, pero se las voy a pegar. Ya no las voy a hacer porque encuentro que es como, no sé, enseñar cálculo de nuevo. Son estas de acá. Si alguien quiere como que revisemos una en especial, me dice y ningún drama. ¿Ya? Hoy esta fórmula la vamos a ocupar siempre. ¿O no? Sí la pueden ocupar siempre que les pidan si la función es cóncava o convexa. Ah, ya, buenísimo. Pero si te soy sincero, yo por ejemplo en una prueba yo nunca lo usé. ¿Ya? Porque es muy raro que te pregunten algo así como en una prueba. Y después, como a lo largo del curso, van a ir viendo que hay otras maneras, pero no se usan en producción, sino que, no sé, en costo o esas cosas. O sea, esto es como productor y después viene consumidor, y en consumidor o en mercado se usan otras maneras. Pero ahí cada paso como, cada paso su tiempo. Disculpa, Dale, Natalia. tengo una duda en la diferencia entre como f de k al cuadrado y f de k. Ya, la f de k acá es la segunda derivada de f con respecto a k. Las dos veces, o sea, deriva con respecto a k y después de nuevo. Y la de Ah, f la de otra k es al f al cuadrado cuadrado. es la derivada de k elevado al cuadrado. Ah, ya. Vale, gracias. Ya, de nada. Ya, bueno, y esas son las derivadas que dan. Y si alguien quiere que haga una en especial, me lo pide. Pero
vamos a ir viendo los signos de cada una porque, como dije, lo único que nos importa es el signo. Ya, entonces, f de k al cuadrado, que el primero que está ahí, es positivo. F de LL es negativo, que es este que está acá. Aquí menos. F de K, que es este que está acá, es positivo. F de L es positivo. F de KL, que es este, también es positivo. F de L al cuadrado, está acá, también es positivo. Y F de KK es negativo. Y el de abajo siempre es positivo. No lo puse, pero el F de K es positivo, entonces al cubo también va a ser positivo. Y eso, ya. Y como lo de abajo siempre va a ser positivo, entonces vamos a ver qué signo tiene lo de arriba y lo comparamos con el de abajo y ahí vemos cuánto da. ¿Ya? Bueno, lo voy a ir haciendo acá. Si alguien no lo entiende, lo voy a hacer como más paso a paso abajo. Ya, me queda más por menos, menos. Por menos, más. A ver, más por menos, menos. Por menos, más. Por más, 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 más. Por menos, menos. Entonces, todo lo de arriba tiene signo negativo. ¿Sí? ¿Alguien se perdió? ¿No? Ya. Entonces, como todo lo de arriba tiene signo negativo y lo de abajo tiene signo positivo, la derivada completa, o sea, la derivada de la TMST con respecto a DL tiene signo negativo. ¿Ya? Entonces, la derivada de TMST con respecto a DL es menor a 0. Entonces, la TMST es estrictamente decreciente. ¿Ya? Estrictamente porque es menor a 0. Si fuera menor o igual, sería decreciente simplemente. ¿Ya? Entonces, como es estrictamente decreciente, es estrictamente convexa. Pero como simplemente preguntaron si era convexa o cóncava, pueden poner solo convexa y daría lo mismo. Si no hubiera dado menor igual, sería convexa, ¿cierto? Sí, si tuviera dado menor igual sería convexa. Ah, ya. Eso, ¿alguien tiene alguna duda de esta? O sea, de esta parte. Yo tengo preguntas como más, ¿qué afecta que es convexa o cóncava? Es que al final va a ir variando el comportamiento de la función a lo largo de como los valores que vaya tomando, ¿cachai? Porque si es convexa, va a ser como de una forma el gráfico y si es cóncava va a ser de otra. No sé si se entiende. Entonces mi Pero productividad... en los insumos, ¿en qué me afecta? Es que, por ejemplo, las tecnologías casi siempre son convexas, ¿cachai? Pero es porque se comportan así. Y como que las cóncavas son muy pocas porque nunca va a ir aumentando tanto la productividad al ya aumentar muy poco los insumos. Ya, ahí sí entendí. ¿Cachai? Gracias. Pero no te enredís con eso en la cabeza, como que no es necesario. ¿Ya? Como que es más importante que sepáis como las definiciones como más a fondo de los conceptos más que de si es cóncava o convexa. Después quizás tenga como más implicancia. Vale, Sí, como en consumidor. gracias. ¿Ah? Ya, y eso con la A. Entonces, luego la B dice, luego la señora Juanita le dice que ella actualmente está produciendo utilizando L igual 2 y K igual 20. Lo voy a anotar ya. L igual 2 y K igual 20. Y eso es hoy. Sin embargo, ella cree que disminuyendo en una unidad el trabajo, L, y aumentando el capital, puede mejorar sus beneficios. Calcule cuánto debe aumentar K para que siga produciendo la misma cantidad. Ya, y con eso produce un Q fijo. ¿Ya? Y ella lo que quiere es tener L igual a 1 y quiere saber cuánto tiene que tener de K
para seguir produciendo el Q fijo. ¿Se entiende la pregunta? O sea, quiere bajar los trabajadores y aumentar el capital, pero quiere saber en cuánto tiene que aumentar el capital si reduce en una unidad los trabajadores. ¿Se entiende? Sí. Ya, bacán. Ya, y bueno, para saber ese cambio, no sé si les suena, pero tiene mucho que ver con la TMST. Como la tasa de sustitución al final es cuánto tengo que cambiar uno por el otro. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la TMST. Como ya se lo he dicho todo el rato, la TMST es la productividad marginal de L dividido en la productividad marginal de K. Y bueno, la derivada con respecto a L de esa función la calculamos acá, es esto. ¿Ya? Y la con respecto a K también la calculamos, es esto. Entonces, lo voy a anotar. ¿Ya? Queda 3 medios. Y acá abajo un medio. Y sí, Ítalo, la grabación la sube la ICI a webcursos. Aquí se la voy a mandar y ella la va a subir. Ya, bueno, y simplificando eso, no sé si lo ven, pero bueno, ese 2 se va y el K sobre L se da vuelta. Y si lo multiplico me va a quedar K sobre L simplemente. ¿Ya? Eso. Esa es la TMST. Y bueno, ahora la vamos a evaluar en el punto que ella tiene actualmente. ¿Ya? O sea, TMST evaluada en 2,20. Porque con eso vamos a saber como cuánto tiene que sustituir en ese punto. Porque no sé si se dan cuenta, pero en este caso la TMST no es constante, es variable. Entonces, cuando es variable, necesitamos saber en qué punto está para saber cuánto tiene que sustituir. Pero esa solo va a servir para ese punto. ¿Ya? Entonces, en este caso, me va a quedar 3 por K, 60, dividido en 2. En L, que es 2. Y eso va a ser 30 sobre 1. ¿Ya? Y ahora lo voy a reescribir para que lo podamos ver de nuevo como lo hemos hecho antes. Productividad marginal de L sobre productividad marginal de K es igual a 30 sobre 1. Y esto de nuevo se lee cruzado. Entonces cambio un L por 30K. ¿Ya? Y con eso ya deberían cachar más o menos cuál debe ser la respuesta de la pregunta. Obviamente mantengo el Q fijo. Ya, si ella quiere reducir en una unidad a los trabajadores, ¿cuántos K tiene que aumentar? Ahí lo dice, cambia un L por 30K. ¿Cuál era la pregunta? Calcule cuánto debe aumentar K para que siga produciendo la misma cantidad si quiere reducir L en 1. Yo quiero cambiar, Martín, yo quiero cambiar un L, o sea, quiero eliminar un L. Tengo 2 trabajadores y uno, no sé, faltó 5 días, entonces lo voy a echar. Y quiero saber en cuánto tengo que aumentar mi capital para no tener que contratar a otro trabajador. Yo siempre puedo cambiar un L por 30K. Entonces, reduzco un L y aumento K en 30. ¿Ya? No sé si lo ven, necesito que me digan. O sea, sí se ve, pero ¿el K aumentaría en 10 o aumenta en 30 sí o sí? ¿Te quedaría en total 50? Aumenta en 30, entonces te quedaría 50. Ahí Porque sí. voy a pasar de tener
2,20 a tener 1,50. ¿Cachai? Entonces se reduce en 1 el L, pero el K aumenta en 30, o sea, me queda 50. Y por eso F de 2,20 es igual a F de 1,50. Porque al final esto me da el mismo Q. Ya, entonces la señora Juanita debe aumentar en 30 su capital para lograr su objetivo. ¿Ya quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda de esta pregunta? ¿O que necesitan que explique algo de nuevo? A mí me quedó súper claro, por lo menos. Ya, bacán. Ya, chiquillos, no alcanzamos a hacer otro porque ya se nos acabó el tiempo. Pero si tienen cualquier duda como de verdad de cualquier cosa, me pueden mandar un correo. Ya les voy a dejar mi correo en el chat. Se los digo al tiro. Dijiste que cambio 1L por 30K Ujú. y al lado decía y mantengo Q. Sí, pues mantengo Q porque voy a mantener mi producción constante. O sea, si yo antes producía 10 unidades, voy a seguir produciendo 10 unidades si hago ese cambio. Porque esa es la gracia que tiene la TMST, ¿cachai? Como que me da la cantidad que yo tengo que cambiar para seguir manteniendo la misma en producción. Como para ahorrarte cosas. Es que no es que te ahorrí, como que no están así, pero no lo vean con costos todavía. El tema es que, Ok. no sé, pues si yo quiero, en verdad, como te decía, como si yo quiero, no sé si eliminar, pero despedir a un trabajador porque me trae muchos problemas y me voy a quedar solo yo trabajando, entonces, ¿cuántas máquinas tengo que comprar para que siga produciendo lo mismo que produzco hasta ahora? Ah, ya. Perfecto. ¿Ya? Eso. Si tienen cualquier duda, me escriben al correo o a la ICI, obviamente. Y la ICI hoy día a la tarde les va a subir la ayudantía. Que esté súper. Muchas gracias. Constanza. Dime, Romy. Gracias.